Que por amor a vuestro esfuerzo, en esta tarde os hable a través de mí. Amén. Mirad, querida Iglesia del Señor, me gustaría compartirles un mensaje que está en la carta de los Hebreos. Y deciros algo, que la carta de los Hebreos, el autor la presenta como una exhortación. Pero me llama la atención que empieza la exhortación en el capítulo 2 diciendo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Das cuenta qué exhortación? Pero eso es en el capítulo 2. Pero empieza en el capítulo 1 haciendo algo que me llamaba la atención, y es predicando de la gloria de Jesucristo. Me llama la atención que este escritor de esta carta no reclama a los hombres obediencia sin antes hablar de la gloria de Jesucristo. Porque déjame decirte algo: si este hombre hubiese empezado simplemente a reclamar la conducta de los hombres, a decirles que deben comportarse correctamente, a decirles que deben de hacer las cosas bien, sin primeramente pasar primero por exponer la obra perfecta de Jesucristo, se hubiese convertido esta carta en un mensaje antropocéntrico que tiene al hombre como fundamento del mensaje. ¿Sabes? Si empezásemos a predicar en este lugar lo que está bien y lo que está mal, si empezásemos simplemente en este lugar a dar consejos para que dejes de hacer ciertas cosas, a decirte esto no lo puedes hacer, esto otro no debes hacerlo de esta manera, convertiríamos esto en un mensaje antropocéntrico, lo convertiríamos en charlas motivacionales destinadas a propósitos buenos, sociales, como que dejes algún vicio, hablando con respeto, a que atiendas a tu familia, daríamos consejos buenos acerca de tu matrimonio, y se convertiría esto en charlas motivacionales. Pero sabes, te voy a decir algo, y ahora empezamos y entramos en el mensaje. Este lugar no es un lugar de terapia familiar. Hay psicólogos que son muy buenos en eso, y quizás desde la perspectiva humana conseguirían más que nosotros. Tampoco es un lugar para dejar ciertos vicios. Hay lugares, hablando con mucho respeto, que son especialistas y quizás tendrían mejores resultados humanamente que nosotros. Pero este lugar no es un lugar donde predicamos mejoras morales, donde te decimos cómo ser mejor persona. ¿Qué va? Nosotros somos como el apóstol San Pablo, nos dedicamos a predicar de Jesucristo y de este crucificado. Porque si no has recibido la vida, ¿para qué quieres ser mejor persona? Si te vas a perder, ¿para qué quieres ser mejor persona? Te digo más, dice el apóstol Pablo: si al final no voy a participar de la resurrección de los muertos, mejor como y bebo, porque mañana me muero. Pero hoy vamos a predicar un evangelio de gloria, un evangelio que está fundamentado en la obra de Cristo para ti, un evangelio de perdón de pecados, un evangelio donde vamos a mostrar la gloria del crucificado. Y cuando conozcas la gloria del crucificado, y cuando te enamores de los golpes del crucificado, y cuando veas cómo Él se sacrificó por ti, no vas a tener por más que dejar todo aquello que no le agrada, no para mejorar, no para ser mejor, no por un beneficio económico, no por un beneficio de salud, no por un beneficio social, sino para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy voy a empezar como empezó Él. Voy a empezar a ensalzar su obra, su persona, su amor, su entrega, su misericordia. Y si alguno quiere, por honrar ese sacrificio, si tiene que dejar algo, lo deja. Si tiene que perdonar, perdona. Si tiene que abrazar a alguien, lo abraza. Pero que sea por honrar el sacrificio de nuestro Señor. Mirad, hablaba yo de un experimento que se hizo, creo que en Suiza. Este experimento consistía en coger a los cuervos
a estos pájaros, los cuervos, y tienen una inteligencia impresionante. Y les enseñaron que en las plazas pusieron un dispositivo que cuando estos animales cogían basura y la metían dentro de ese contenedor, el dispositivo se accionaba y les daba una pastilla de carne ultra procesada que los cuervos comían, adaptada a su sistema, y esto les creó un patrón de conducta. Iban por las calles y limpian todas las calles. Ven una colilla, la cogen, la llevan, la tiran, y una pastilla de carne ultra procesada recompensa su obra. ¿Sabes que a veces hemos hecho de la iglesia un sistema que recompensa con pastillas ultra procesadas a gente que no ha nacido de nuevo, pero que si cambia su conducta le dan un cargo, si cambia su conducta le dejan subir por aquí, si cambia su conducta le dejan hacer algo? ¿Sabes? No es que hayan nacido de nuevo, es que les están recompensando con pastillas ultra procesadas. Por eso tenemos que administrar con cosas carnales a gente que supuestamente es espiritual. Por eso tenemos que dar premios para que cambien de conducta. Por eso, para que perdonen, tengo que decirle que es el mejor, tengo que decirle que es un referente, tengo que decirle que lleva muchos años. ¿Por qué? Porque necesito adaptarme a su sistema para que su conducta se amolde a una conducta exterior. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que todo lo que se haga de corazón y como para el Señor. Dice el apóstol Pablo: os escribí una carta, no se refleja en la Biblia, esa carta no está. Dice, y esa carta os produjo tanta tristeza que casi me arrepiento de haberla escrito. Dice, pero viendo que la tristeza que os causó, esa tristeza era del Señor y produjo arrepentimiento de la cual no hay que arrepentirse. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Que escribí una carta que puso tan triste a la iglesia que si no hubiese sido porque esa tristeza les llevó al arrepentimiento, me hubiese arrepentido de haber producido ese sentimiento. Déjame decirte algo. Hay gente que se consuela que se sienta mal cuando peca. Pero el apóstol Pablo dice, si te sientas mal cuando pecas, pero no te lleva al arrepentimiento, es un sentimiento que el apóstol se hubiera arrepentido de haberlo producido porque no producía ningún cambio. Por eso no te sientas mal, no te sientas bien por sentirte mal cuando pecas. Siéntete bien si esa tristeza te lleva a un cambio y a un arrepentimiento. Porque hemos dicho, si duele es porque somos hijos, y es verdad. Pero si no te lleva a cambiar, el apóstol dice, si no me arrepiento es porque os llevo a cambiar, si no, no os lo hubiera escrito. No quiero contristaros con un mensaje basado en no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. ¿Qué va? Quiero predicar de Jesucristo. Mirad lo que dice de Jesús. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, Hebreos capítulo 1 y verso 1, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mirad, hermanos, qué contraste. Dice la Escritura que en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, y ahora dice de Él. Dice, ¿quién es? El creador de todo, quien por sí mismo hizo todas las cosas, pero también dice, el cual es el heredero de todo. La pregunta es, si es el creador, ¿por qué también es el heredero? Si Él por derecho de naturaleza, como Dios, por haber creado, le pertenece todo, Él es el creador. Pero Él dice, Él es el creador, quien sustenta todas las cosas, dice, y este también ha sido constituido heredero de todo. Y mirad, hermanos, si os dais cuenta en Hebreos capítulo 1, en una lectura rápida, os vais a dar cuenta que a veces habla de Jesús desde una perspectiva y a veces habla de Jesús desde otra perspectiva. A veces le llama creador y a veces le llama heredero. A veces le dice superior a los ángeles y a veces le dice inferior a los ángeles. ¿A qué se debe esto? Esto ya lo saben ustedes. Se debe a que a veces está hablando de su naturaleza divina y a veces está hablando de su naturaleza humana.
Cuando habla de su naturaleza divina le llama creador, le llama el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, le llama que es superior a los ángeles, y dice el por qué. Dice, porque los ángeles, de ellos se dice que son enviados como llamas de fuego, es decir, que sirven con poder, pero de él te dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y eso no se lo dice ningún ángel, dando a entender que es más grande compartir vida con el Padre que ser usado con poder. Dicho sea de paso, es más importante que tengas relación, comunión y vida con el Padre, a que Dios te use con poder, que des una visión, que des una profecía, qué sé yo. Es mejor tener intimidad, relación y vida que ser usado. Pero mirad, hermanos, ¿te das cuenta cómo este contraste? A veces dice superior y a veces dice inferior. Pero me llama la atención algo, dice, pero el cual habiendo purificado por medio de sí mismo todos los pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora no está hablando de su naturaleza divina, está hablando de su naturaleza humana. Os lo voy a decir rápidamente, porque si no me lío. ¿Sabe lo que está diciendo este texto? Está diciendo Jesús, por derecho, porque es Dios, por creación, es el creador de todo, es Dios y es más grande que los ángeles. Pero hubo un tiempo en el que decidió limitarse a la experiencia humana de vida, se hizo inferior a ellos. Vivió como un hombre, con las limitaciones propias del hombre, pero estando en esa condición, llevó a cabo una obra tan perfecta que por sus propios méritos, que por su propio derecho, como hombre, ganó el derecho de ser sentado en el trono de Dios como hombre, de tal manera que Jesús es Dios por naturaleza, por esencia, porque le pertenece, pero también es Dios porque siéndose hombre, se ganó el derecho de sentar su humanidad en el trono divino. Por tanto, diremos algo, que Jesús, entiéndanme la expresión, es Dios dos veces. Es Dios por derecho y naturaleza, pero es Dios por obras, por méritos y por su propia obediencia. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Jesús contestó una pregunta que surgió en el corazón de un ángel allí en el cielo y dijo, ¿por qué este es Dios y yo no? ¿Por qué este le pertenecen algunos derechos y no los comparte con nadie? Y eso creó una rebelión. Pero Jesús vino a contestar algo, dijo, solamente yo puedo ser Dios, y aunque me despojara de mi gloria y aunque me hiciera hombre, por derecho me ganaría el honor de volver a sentarme en el trono. Por eso, iglesia, te voy a lanzar una palabra. El único que puede ser Dios es Dios. Por tanto, deja a Dios ser Dios. Hay cosas que le pertenecen a Él, hay voluntad oculta que le pertenece a Él, que no podemos entrar. No sabemos por qué Dios permite esto, no sabemos por qué Dios permite lo otro, pero sí sabemos algo, que solamente Él es el único que tiene derecho, que tiene la capacidad de gobernar y ser Dios. Ninguno puede sentarse en su trono. Al único que le pertenece es a Jesús. Él se ganó el derecho, aunque le pertenecía por naturaleza, se lo ganó por obras. Confía en Él. Solamente Él sabe ser Dios. Si tú crees que lo podrías hacer mejor que Él, te has equivocado. Que no surjan estas dudas en el corazón. Solamente Dios sabe ser Dios. Y mirad, hermanos, dice la Escritura algo impresionante. Dice, mirad, después de haber hablado de la gloria de Jesucristo, dice, por tanto es necesario, por esto, por lo que acabamos de decir, por quién es Él, que no nos ha hablado a través de los profetas, como a nuestros padres, que nos ha hablado a través del Hijo, el cual es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Esta palabra no es como la palabra de Elías, no es como la palabra de Moisés, es la palabra que sustenta todas las cosas. Es Dios. Por tanto, es necesario que le prestemos más atención a lo que Él dice, porque Él es la revelación perfecta de la voluntad de Dios. Es necesario que le prestemos más atención. Y ahora dice el motivo y el por qué. Dice, porque habiendo recibido nosotros una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos de las consecuencias del juicio si la descuidamos? ¿Qué salvación tan grande nos ha compartido el Señor? ¿Por qué le llama tan grande? ¿Por qué esta salvación es tan impresionante? En el libro de Hebreos lo contesta, dice, mira lo que dice, hermanos. Hablando de esta salvación tan grande, dice, Salmo 8, lo cita el escritor de los Hebreos y dice, ¿qué es el hombre para que le visites? O el hijo del hombre para que tengas memoria de él. Dice, pero tú lo pusiste sobre las obras de tus manos. Es decir, cuando dice le pusiste sobre la obra de tus manos, está diciendo que
todo lo sujetó debajo de él, de su gobierno. Dice, y le coronaste de gloria y de honra, lo hizo la corona de la creación. Dice, y todo sujetaste bajo sus pies. Dios mío, qué honor dio Dios al hombre. Lo hizo la corona de la creación. Lo puso gobernando sobre todas las cosas. Y dice ahora el escritor, no sabemos cómo, pero dice, pero aún no vemos que todas las cosas nos hayan sido sujetas. Es decir, ha pasado algo aquí. Dios había creado al hombre, le había coronado, todo lo había sujetado bajo sus pies. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le hayan sido sujetadas. ¿Qué pasó? Que el hombre perdió esa corona, ese gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? Que Dios tuvo que coger a los ángeles, quitar a los hombres por un tiempo y poner a los ángeles que gobernaran la tierra. Por eso dice que hay tronos, dominios, potestades. Dios encargó un mundo celestial para que rigiera la tierra. Pero antes no era así. Dios le dio el gobierno al hombre, pero a causa del pecado, el hombre cayó su corona de su cabeza. Y todas las cosas que antes le eran sujetadas, que la creación le obedecía, ahora ya no le obedece. Y Dios le entrega el gobierno a los ángeles por un tiempo. Tanto es así la cultura de los hebreos, que veían a los ángeles como lo más parecido a Dios. Seres que regían, que tenían gran influencia, que tenían gran poder, y los tenían en tanta estima que querían rebajar a Jesucristo al nivel de alguno de ellos. Pero mira lo que dice el escritor, dice, no os confundáis. Aunque el hombre ha perdido a causa de su pecado la corona y el gobierno, y aunque todavía no se ha restaurado el propósito principal de Dios, que era que el hombre viviera sin enfermedad, sin dolor, gobernando todas las cosas, es verdad que todavía no lo vemos, pero pero vemos a Jesús hecho inferior a los ángeles, dice, y coronado de gloria y de honra por la muerte. Es decir, Jesús recuperó la corona que el hombre había perdido. Aunque ellos no lo entendían, aunque ellos no comprendían, aunque ellos decían, Dios nos dio el gobierno, pero nosotros a causa de nuestro pecado lo perdimos y Dios se lo entregó a los ángeles y ahora ellos son seres superiores. Dice, no os equivoquéis, los puse por un tiempo, pero mis propósitos y mis planes y los dones que yo doy son irrevocables, y aunque en el presente lo habéis perdido y no entendéis el cumplimiento de mi voluntad, el cumplimiento de mi voluntad está en Cristo. En Él os voy a coronar de nuevo, en Él os voy a hacer de nuevo la corona de la creación. ¿Sabes algo? Te lo voy a lanzar. A veces la voluntad de Dios se cumple con una altura de sabiduría tan grande, con una profundidad tan alta, que sabes, dice la Biblia, el apóstol Pablo, insondables son sus juicios. ¿Quién puede seguir sus pisadas? Insondable es la sabiduría de Dios. Pero te voy a decir algo, aunque no lo entiendas, aunque no sepas el obrar de Dios, aunque no sepas cómo lo va a hacer Dios, te voy a decir algo, te lo garantizo. El Dios que dijo que lo iba a hacer, no sé cómo, no sé con qué sabiduría, no sé con qué profundidad, se lo pasa por alto, no somos capaces de percibirlo, pero Dios lo cumple, lo que Él te ha dicho lo cumple. Dios. Obra Dios con tanta sabiduría que se nos escapa, que se nos va de la mente. No sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos qué hacemos aquí. Mira lo que Dios hace. Aparentemente no ocurre nada, pero Dios está llevando a cabo su plan. Dios está salvando gente de tu casa. Dios está sacando a gente que se está perdiendo en el infierno y los está sentando en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es un obrar tan profundo que pasa desapercibido. ¿Sabes? Me llama la atención aquel paralítico que va donde el Señor Jesús y le dice, hijo, cuando desciende por el techo y viene donde Él, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Se da la vuelta, sigue predicando, dice, y viendo que los demás decían en su corazón, ¿quién es este para perdonar pecados? Dice que se da la vuelta y dice, ¿por qué camináis esto en vuestro corazón? ¿Por qué decís quién soy yo para perdonar pecados? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y vete a tu casa. Dios mío,
¿Sabes? El Señor Jesús le dio algo tan grande, tan grande, tan grande a ese paralítico que ninguno de los que estaban allí pudieron percibirlo a través de los sentidos humanos. Lo había sacado del infierno, lo había sentado en lugares celestiales, le había dado la eternidad, le había perdonado los pecados y nadie sintió ni el más mínimo escalofrío, porque Dios, cuando obra de una manera profunda, pasa desapercibido a los sentidos naturales. Pero ahora dice: aunque lo que yo te he dado es tan grande que no tienes ni la capacidad de pedírmelo, te voy a dar lo que tú me pides, para que veas y empieces a asimilar lo que yo te di, que no me pediste, pero que era más importante que lo que tú me pedías. Y a veces Dios se rebajará a darte lo que le pides, como una muestra y señal, para que empieces a confiar en que es más grande lo que te dio que lo que le pediste. Es más grande la salvación que Dios te da, es más grande el evangelio que Dios te da, es más grande la comunión eterna. Pero a veces Dios se tiene que rebajar para que empecemos a asimilar la grandeza de los dones de Dios. Y yo sé algo, yo sé que este hombre se fue gozando para su casa, cogió el lecho y se fue para casa gozando. Hermano Eleazar se fue diciendo: ay, qué bien que puedo andar, ay, qué bien que puedo caminar. Un día, 2 días, se acostumbró a caminar, se acostumbró a andar, ya no le daba tanto valor. Pero sé que un día dentro de su corazón, mientras andaba, dijo: el que yo pueda andar es testimonio de que he sido perdonado por Dios. Y empezó a valorar más lo que Jesús le había dado sin que se lo pidiera que lo que él le pedía. ¿Sabes? Te voy a decir algo: cada vez que Dios te bendiga, que sea un argumento para asimilar aquello que Dios te dio sin que lo pidieras. Es una forma de Dios de decirte: que te sigo amando, que hay cosas incomprensibles que no entiendes, que hay cosas que no comprendes, pero me rebajo a veces para que veas que sigo confiando, que sigo apostando por ti, que te sigo cuidando. Es más grande lo que Dios te da que lo que tú le pides. Y mirad, hermanos, dice la Escritura, capítulo 2 del libro de Hebreos. Seguimos, me dejáis 10 minutos, llevo 20 minutos. Dice en el capítulo 2 del libro de los Hebreos, dice: porque Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa de la muerte, que por la misericordia de Dios gustó la muerte por todos. Y ahora dice el motivo, el por qué Dios tenía que sufrir en la cruz, el por qué Dios tenía que ser golpeado. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios no me perdonó y ya está? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo de esa manera? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo de esa forma? Y es que estamos hablando de que la sabiduría de Dios se nos va de la mente. No entendemos el por qué, no entendemos cómo. Mira, se pone Pablo a hablar a los griegos, que les encantaba hablar de cosas espirituales, de cosas profundas, y empieza Pablo a hablarles, les da una clase, les empieza a decir: mirad, ¿sabéis quién es Jesucristo? Dice: mirad, Jesús es la imagen del Dios invisible. Alma, los griegos gozaban, qué palabras, qué profundidad. La imagen del Dios invisible. Y los colosenses gozando. Dice: Él es el primogénito de la creación. Impresionante. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar, para que en todo Él tenga preeminencia. Los griegos, impresionante. Qué profundidad, qué trascendencia. Y ahora sigue hablando, dice: ¿sabes quién es Jesús? Jesús es el creador de todas las cosas. No hay trono, dominio, potestad, gobierno que haya sido creado sin su permiso y sin su aprobación. Todo ha sido creado en Él, por Él y para Él. Se queda mirando, impresionante, qué grandeza, qué evangelio. Esto no hay quien lo aguante. Los griegos estaban gozando, les encantaba hablar de estas cosas tan espirituales. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de la creación, Él es el primogénito de entre los muertos. Dice: por Él vosotros habéis sido rescatados del poder de las tinieblas y habéis sido trasladados a un reino de luz admirable, el reino de su amado Hijo. Los griegos gozando. Y ahora, ¿cómo ha sido esto, Pablo? ¿Qué obra ha hecho Dios? ¿Cómo lo ha hecho el Señor? ¿Qué manifestación de poder ha hecho Dios? Como cuando abrió el mar rojo con Moisés, y Moisés dijo: ¡ay, qué maravillas haces, Señor! Nos impresionas con tus portentos. Como cuando hizo temblar el monte. ¿Cómo lo ha hecho Pablo? ¿Cómo ha hecho para hacer esta obra tan trascendental, tan eterna, tan profunda? Y dice el apóstol Pablo: ¿queréis que lo explique? Sí. Y dice: mirad, dice, lo ha hecho con una cruz de madera. Con una cruz, Pablo. Sí, una cruz normal, como la que llevaba cualquier otro. ¿Pero cómo es esto, Pablo? Dice: sí, con un cuerpo de carne. Pero con un cuerpo de carne. Sí, como
eres tú, que has ido hoy al mercado y has pasado calor y fatiga, si no podías ya casi llegar a casa. Dice, sí, esta obra tan impresionante, sí, con un cuerpo de carne, con una cruz de madera. ¿Y cómo lo hizo? Dice, derramando su propia sangre. Dios mío, qué profundidad tiene la cruz. ¿Cómo es posible que un acto a la vista tan simple, sin sentido, que no entendemos que es locura para el mundo, embarque una salvación tan grande, tan trascendental, tan profunda? Y es que la sabiduría de Dios es insondable. Si quieres entender el obrar de Dios te vas a volver loco. Pero te voy a decir algo, aunque parezca que Dios está yendo en el sentido contrario, Dios está haciendo las cosas de forma milimétrica. Y dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por eso te digo, aunque no entiendas nada, pero te voy a decir algo. Dios que está al control sabe lo que hace. Dios que está al control sabe lo que hace. Y lo está haciendo todo perfecto para darte el fin que esperas. Amén. Derramando su sangre. Dios mío, ¿qué eficacia tendrá esta sangre? Y es que la sangre tipifica la vida. La sangre tipifica la vida. La sangre que se llama, no sé si recuerdo mal, Dan. La palabra Dan en hebreo es sangre. Y viene de una raíz que es edom, que es rojo, sangre roja, que está hablando de la energía de la carne, de la vida del hombre que está en contraposición de la voluntad de Dios. Y viene de Adán, que es hombre, y de Edén, que es tierra, de donde fue tomado el hombre. Por eso la sangre tipifica la vida del hombre. Por eso cuando hablamos que Jesús derramó su sangre, es que derramó su vida. Por eso dice, la vida está en la sangre. Y mirad, en el libro de Hebreos, y voy a acabar ya, en el libro de Hebreos dice, si las cenizas de la becerra, ¿qué becerra está hablando? Mira, este texto de la becerra, para daros un poco de... para que me prestéis atención. Dice la tradición judía que cuando leía Salomón las normas acerca de la becerra, dijo, sobrepasa mi entendimiento y no comprendo esta ley. Otros grandes judíos, rabinos, expertos, maestros, dijeron, hay que reconocer que hay algo aquí escondido en esta ley que no lo entendemos, que es un misterio y que lo tenemos que obedecer porque Dios lo manda. La gente de alrededor, las demás naciones, cuando leían acerca de esta ley, dice la tradición, que se burlaban de Israel porque no tenía sentido. ¿Y qué ley era esta? Que tenían que coger a una becerra, sacarla de la ciudad, quemarla en una hoguera, y cuando la quemaban en la hoguera, cogían las cenizas, la echaban en un poco de agua, y ese agua se guardaba para aquellos que se contaminaban, les purificaban por medio de estas cenizas. Pero no cualquier contaminación, porque había diferentes tipos de contaminación, pero este se reservaba para una contaminación específica. Este acto de la becerra solamente se usaba para los que habían sido contaminados tocando un cadáver, un difunto. Cuando tocaban un difunto, esa contaminación requería una limpieza diferente a las demás. Las cenizas de la becerra con el agua rociada sobre el cuerpo. ¿Y por qué? Porque la muerte para los judíos era la máxima expresión de las consecuencias del pecado. ¿Y por qué una becerra? Porque cuando Dios dio la ley se rompió con un becerro de oro. Y los judíos decían, claro, lo que Dios está diciendo es que la madre del becerro tiene que arreglar lo que el becerro pequeño había estropeado. Y tiene que ser igual que el becerro, pero tiene que ser, atención, roja. Porque tiene que tipificar la vida del hombre, la rebeldía interna del corazón del hombre. Tiene que ser completamente roja. De hecho, cuando dice que tiene que ser perfecta, no quiere decir que no se acoja o ciega como los demás sacrificios. Quiere decir que sea perfectamente roja. Que no tenga ni un solo cabello que no lo sea. Que sea perfectamente una representación de la vida del hombre. Por eso Jesús dice que Dios quiso llevar muchos hijos a la gloria. Pero para ello tuvo que perfeccionarlo por medio de aflicciones. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios tuvo que perfeccionarlo por medio de aflicciones? Para que fuera completamente rojo, para que se sumergiera
sacrificio que viniera Jesús, que se humanara en un cuerpo ya con 33 años y que muriera en la cruz, que va, a Dios no le valía. Dice que convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas. Le convenía al carácter de Dios. No podía Dios dar un sustituto que no fuera igual que los que tenía que sustituir. No iba en su carácter. No podía permitir Dios un sustituto que no fuera completamente hombre. No podía permitir una vaca con un solo pelo blanco. Tenía que someterlo completamente en la experiencia de vida del hombre. Y ahora dice Romanos el por qué. Mira por qué lo dice. Dice, porque el don no es como la transgresión. Porque cuando Adán pecó, la condenación vino a causa de un solo pecado. Una sola transgresión, Dios condenó a los hombres. Y ahora decimos nosotros, ay, qué severo Dios, que por un solo pecado ha condenado a todos los hombres. Que va, es totalmente lo contrario. Está diciendo, Dios ha tenido solo en cuenta un pecado para condenar a todos, pero ha pasado por alto todos los demás en su paciencia, esperando que viniera uno que sería igual que ellos, pero Dios no le iba a consentir que con un solo acto de obediencia perdonara a todos los hombres, porque el don no es como la transgresión. Dios por un solo pecado condenó a los hombres y pasó por alto los demás, pero la justicia, el don, la gracia, la vida vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, el postrer Adán tenía que redimir todas las transgresiones de todos los hombres de todos los tiempos, y no le valía un solo acto. Tenía que nacer como un hombre perfecto, crecer como un hombre perfecto, vivir como un hombre perfecto, tener un llamado perfecto, un ministerio perfecto, una obediencia perfecta y una muerte y una resurrección perfecta. Y siendo él una vida perfecta, sustituir perfectamente al hombre, compartiendo no un solo acto de obediencia, sino compartiendo una vida, una sangre perfecta. ¿Para qué? Para que el hombre tuviera una victoria completa y no fragmentada. Por tanto, cuando cada vez que Cristo le decía, cada día que pasaba, cada vez que ayunaba, estaba compartiendo contigo una vida perfecta. Estaba acumulando méritos para que tú fueses coronado en el cielo. Cada bendición que Cristo te ha dado, la tuvo que ganar con obediencia. Tuvo que redimir cada uno de tus transgresiones, cada uno de tus pecados, cada uno de tus obediencias. Y sabes, te voy a decir algo. Cuando recibiste esa sangre, no es como la sangre de la becerra. ¿Sabes lo que dice de la ceniza de la becerra? Dice, porque la ceniza de la becerra sirve para limpiar la carne. Pero mirad, hermanos, lo que dice. Dice, pero la sangre del que se entregó según el Espíritu eterno limpiará vuestras conciencias. He dicho antes que no quería predicar un mensaje a la conducta. Tienes que dejar. No. Vengo a predicar un mensaje que habla de que Dios limpia las conciencias. ¿Y qué quiere decir que Dios limpia las conciencias? Tiene un efecto impresionante. ¿Sabes qué efecto tiene que Dios te limpie la conciencia? Mirad, dice Tito 2:5, que el que tiene la mente sucia y la conciencia corrompida, todo lo ve sucio. Esa consecuencia tiene. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que cuando se acercan al Señor, como tienen la mente corrompida, no han recibido la eficacia de la sangre para limpiar su conciencia, cuando se acercan al Señor, todo lo ven sucio. Vamos aquí, no hay que orar, esto es sucio, esto es del mundo. Lo natural lo demonizan, lo ven sucio. Pero el culto que es celestial lo terrenalizan, lo hacen una religión para ser más santos. Porque tienen la conciencia corrompida. Rebajan lo celestial y lo natural lo hacen malo, lo demonizan. Pero dice, pero el que tiene la conciencia limpia participa de todo y da gracias al Señor. ¿Sabes que el que ha recibido la eficacia de la sangre en la conciencia es capaz de adorar a Dios con todo? Es capaz de disfrutar de su familia y de esa forma adorar al Señor. Es capaz de disfrutar de una cena y adorar al Señor. Es capaz de disfrutar de un viaje y adorar al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el que se ha reconciliado con el Creador, porque ha recibido la limpieza de la conciencia, se ha reconciliado con la creación. Y ya no usa la creación para corromperla, para llevarla a su mal camino. Usa la creación para adorar al Señor. Porque el que no se ha convertido usa la creación para pecar. ¿Sabes? Coge dinero y se corrompe, se envanece. Coge fama y se envanece. Se va a un viaje y se da tono. Se compra un coche y se cree más que nadie. Está usando la creación, pero no está en armonía con el Creador. La está usando ilegítimamente y por eso la corrompe. Pero el que se ha reconciliado con el Creador
Empieza a disfrutar de la creación. Y te voy a decir algo, no necesita pecar para disfrutar, porque se ha reconciliado con el Creador y hace un uso adecuado de la creación. Yo no sé, joven, si necesitas pecar para divertirte, pero te voy a decir algo. Si te reconcilias con el Creador, un paseo, un café, una charla, sentarte con tu familia, eso es adorar al Señor. Gloria al Señor, amén. Qué bien, qué salvación tan grande. Gloria a Jesucristo. Gracias por su obediencia. Gracias por esa muerte en la cruz del Calvario. Ay, qué bien haber recibido la sangre de Jesucristo que nos limpia. Ay, qué bien no vivir en un sistema de normas que nos cansa. Ay, qué bien admirar a nuestro Creador. Y que cuando venimos aquí sea para adorarle. Sea sin que nadie nos obligue, sin que el pastor esté detrás. Que es simplemente porque le amamos, porque entendemos lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con este Creador, con este Salvador?